Tengan muy buenos días, amigas y amigos. Mi nombre es Rosa Padilla, maestra de Educación Media para la enseñanza de las letras. ¿Te has preguntado alguna vez qué aprenden primero los niños? ¿Si a leer o a escribir? Sobre este tema interesante vamos a hablar el día de ahora. ¿Qué aprenden primero los niños? ¿Si a leer o a escribir? La lectura y la escritura es una habilidad básica de comunicación para todas las personas. Si sabemos leer y escribir, vamos a comprender mejor a la sociedad, nos vamos a saber desarrollar en ella y van a aumentar nuestros conocimientos. Pero algo importante de esto es que no nacemos leyendo y escribiendo, sino que se aprende paralelamente. Pero para esto se necesita una serie de procesos cognitivos. Pero ahora bien, ¿qué son los procesos cognitivos? Los procesos cognitivos son todos aquellos que se transmiten a través de los sentidos, como es el sentido de la vista, el sentido del olfato, el sentido del gusto, el sentido del tacto y el sentido del oído. ¿Cómo se desarrolla el sentido de la vista? Por medio de la percepción visual. ¿Pero qué es la percepción visual? Es la capacidad para distinguir formas, tamaños, colores, así como similitudes y diferencias entre los diferentes estímulos externos. Pero para eso se desarrolla una serie de ejercicios, como es armar rompecabezas, asociar palabras con imágenes, unir figuras iguales, doblar papel para formar una figura. Pero también tenemos el sentido del tacto. En el sentido del tacto tenemos lo que es la motricidad fina y la motricidad gruesa. ¿Qué es la motricidad fina? Pues son todos aquellos movimientos que realizamos con los dedos, como es estrujar papel, ensamblar figuras, unir puntos para formar ya sean palabras, letras, números, colorear, dibujar, recortar, pegar, entre otros ejercicios que se pueden realizar para desarrollar lo que es la motricidad fina. Y tenemos lo que es la motricidad gruesa. Ahora bien, ¿qué es la motricidad gruesa? Es la habilidad para realizar movimientos generales gruesos en las extremidades superiores e inferiores, como levantar una mano, levantar una pierna, saltar, bailar, correr. Y en esto es bien importante tomar en cuenta la clase de física. Una clase de física bien planificada en donde hayan muchos ejercicios que ayuden en la coordinación de los movimientos musculares en los niños, pues les ayudará en lo que es el proceso de la lectoescritura. También es importante decir que el recreo ayuda mucho. ¿Por qué? Porque los niños corren, saltan, ríen, juegan, hablan entre ellos y esto ayuda en el lenguaje. ¿Por qué? Porque se están comunicando. Pero también tenemos el sentido del olfato. ¿Qué es el sentido del olfato? Pues el que nos sirve para identificar olores, ya sea agradables o desagradables. Tenemos lo que es el sentido del gusto. ¿Para qué nos sirve? Para diferenciar sabores, como es dulce, amargo, ácido, salado, entre otros. Así como también tenemos el sentido del oído. Este nos sirve para identificar los sonidos externos. Y también es bien importante en este sentido la clase de música. ¿Por qué? Porque los niños cantan, aprenden canciones, bailan, escuchan el sonido de muchos instrumentos musicales. Y algunos de los niños van a aprender a tocar un instrumento musical. Entonces vemos la importancia de los sentidos en el proceso de la lectura y la escritura. También es importante señalar que la lectura se debe de aprender en un ambiente divertido. ¿Por qué? Para que al niño le guste, para que se sienta motivado, porque la motivación es muy importante. Aquellos niños que no están motivados se les va a hacer más difícil el aprender a leer y a escribir. Entonces veamos la importancia de que el niño sienta
que lo que está aprendiendo no es difícil, sino que le guste y le agrade. Ambas son habilidades del desarrollo del lenguaje que se deben de aprender en un proceso dinámico y constructivo. Veamos, ambas son habilidades del desarrollo del lenguaje, o sea que debemos de desarrollar el lenguaje en los niños. ¿Cómo? Hablándoles constantemente. ¿Por qué? Porque si no les hablamos, ellos no desarrollan el lenguaje. Y los niños que tienen ya un lenguaje muy desarrollado, se les va a hacer más fácil el aprender a leer y a escribir. ¿Por qué? Porque los niños escriben como hablan y leen como hablan. También en un proceso dinámico. ¿Por qué? Porque los niños constantemente están aprendiendo cosas nuevas, cosas interesantes. Constructivo, ¿por qué? Porque es el mismo niño quien va construyendo su propio aprendizaje. Y también porque se debe de aprender haciendo, que el niño sienta sabor a lo que está aprendiendo, que está aprendiendo jugando, y eso le va a ayudar mucho. La lectura y la escritura es un proceso integrado de la construcción del lenguaje. Es una transición del lenguaje, de lo oral a lo escrito, debido a que para escribir se necesita leer y leer constantemente. Entonces aquí podemos hablar de la importancia de los textos en los niños. En el hogar, el padre y la madre pueden ser modelos para ellos. ¿Cómo? Leyendo libros, leyendo el periódico, narrándoles historias, leyéndoles cuentos, leyéndoles cualquier cosa que sea de agrado para los niños y leérselos en voz alta. Esto les va a ayudar mucho. En la escuela, crear una biblioteca en donde los niños tengan contacto con los libros y no que los libros estén guardados porque los van a ensuciar, no. Si les enseñamos a los niños a cuidar los libros, la importancia que tienen los libros, los niños los van a apreciar y los van a valorar como se merecen y les va a ayudar en el proceso de aprendizaje. Entonces, ¿por qué es importante también que los niños tengan contacto con los libros? Porque a leer se aprende leyendo y a escribir se aprende escribiendo.